Hola Rogeles, Hola, don Robin, ¿qué más? ¿cómo está? ¿Bien? Sí, bien, gracias a Dios. Con un poquito de sueño. Usted, Bueno. No, bien, bien todo por acá. Vamos a repetir un poco para continuar con lo que es tanto el que el repaso y pues por la forma en la que algunos profesores hasta ahora están dando convección. Entonces es necesario volver a revisar lo de convección. Pues vamos a tratar de revisar lo que se nos pasó en el momento cuando lo vimos para los del profesor Yesid, porque digamos que se hizo muy rápido. De pronto entonces no se entendieron algunas cosas, entonces pues no está de más volver a repetir esa parte. Y pues si tienen dudas, pues las hacen acá mismo, ¿no? Eh, ¿No se escucha de pronto un ruido raro del ventilador o se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿Qué Listo. dice don Oscar? Bueno, entonces, pues listo, voy a comenzar, voy a buscar, vamos a hacer un ejercicio 3 veces. Es un ejercicio planteado parecido al que hizo el profesor Jesse en el último parcial. Y eh, pues vamos a revisarlo y, y si tienen dudas, pues me las van diciendo. La idea es que alcancemos a ver en esta semana todo lo de convección externa, pero que veamos también los procesos con aletas, que de pronto no los vimos, o los procesos en transitorio. Aprovechar que esta es la primera semana en teoría, y creo que ya la otra. Por lo menos en transferencia creo que el parcial todavía no está cerca. Yo creo que por ahí en unas 2 semanas está. Así que para aprovechar ese tiempo. Entonces, espérenme un momentico. Incluso ahí esperamos a que los otros vengan. Ya esperemos mientras busco una cosa acá que no encuentro. Listo, ok. Entonces, vamos a empezar. Ya pongo entonces el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy y podemos iniciar. Vamos a hacer un solo ejercicio, está dividido como en 3 partes. Es digamos como la misma idea, pero vamos a revisar varias herramientas que podemos usar para hacer los cálculos más rápido. Yo pues últimamente he estado trabajando mucho con MATLAB. Por ahí estoy desarrollando como una pequeña calculadora para transferencia de calor. Pero pues obviamente está ahí como en proceso de ajuste y eso. Entonces cuando de pronto esté lista se las paso. Les enseño cómo las instala y les va a servir mucho, mucho. Entonces, a ver, busco los archivos.
Este es el primer ejercicio que vamos a realizar. Entonces, vamos a leer un poco de qué se trata y después miramos cómo se resuelve. Lo resolvemos con las tres formas que quiero que veamos para resolverlo y vamos también resolviendo las dudas de ustedes. Bueno, aquí son pues 3 fotos, pero pues es el mismo ejercicio planteado con 3 condiciones diferentes, entonces para revisar todo eso. Entonces el ejercicio dice: el techo del compartimento de un camión refrigerado es de construcción compuesta. Construcción compuesta no es más que, aquí si vemos el detalle de cómo está construido, pues tiene, por decirlo así, una construcción del tipo sándwich, del tipo emparedado, ¿sí? Entonces, un material en medio de otros dos, que consta de una capa de espuma de T2, entonces donde hablan que T2 es este elemento de acá, esto que tenemos acá será espuma, intercalado entre dos paneles de aleación de aluminio. Entonces, esto de acá será aluminio y esto de acá también será aluminio. Por último nos dicen entonces que la longitud y el ancho del techo es tanto, entonces son 10 metros, el ancho, entonces si pudiéramos mandar esto así para allá en 3 dimensiones, pues tendríamos cuánto es este ancho de acá, que aquí lo llaman W, y respectivamente, bueno, y la temperatura de la superficie interior es 10 grados, menos 10 grados Celsius, aquí está el menos, por si acaso, porque se pasó aquí hacia abajo, menos 10 grados Celsius, y dice que considera las condiciones en las cuales el camión se mueve a una velocidad de 105 kilómetros por hora y que la temperatura del aire es 32 grados Celsius, mientras que se permanece a una irradiación constante de 750 vatios por metro cuadrado. Entonces, vamos a empezar a resolver el ejercicio desde el punto como si fuera en el primer corte, evaluando todos los procesos de los diagramas de resistencias, y cuando lleguemos justo al cálculo de la convección, entonces empezamos a hablar en detalle de todo lo que debemos saber para introducir los conceptos y todo. Entonces, inicialmente, pues este ejercicio debe comenzarse haciendo diagrama de resistencias. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Entonces, vamos a hacer el diagramas de resistencia. Esto está... Es un diagrama térmico. Entonces, para el diagrama térmico vamos a tener, acá podemos basarnos incluso de esta imagen, vamos aquí a recortarla para tenerla como referencia. Entonces vamos a realizar el diagrama de resistencia directamente acá dentro de esta imagen para aprovecharla. Entonces, acá entre este valor que es la temperatura superficial externa, entonces inicialmente vamos a tener acá una primera resistencia térmica y esta será una resistencia térmica por conducción. Luego tendremos otra resistencia térmica. Y esa será una resistencia térmica también por conducción. Y por último tendremos acá otra pequeña resistencia térmica. También resistencia térmica por conducción. Esto la vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ahora, teniendo eso en cuenta,
vamos nosotros a también hablar de que aquí está pasando algo y es que el camión está viajando a 105 kilómetros por hora. Entonces, desde los conceptos de dinámica de la velocidad relativa y demás, vamos a suponer, porque es lo natural, porque no nos dan información al respecto, vamos a suponer que el aire está quieto. Pero nosotros viendo desde el sistema inercial o del sistema o sea, de un sistema que se está en movimiento, es como si el aire se estuviera moviendo así, en contra del camión a la misma velocidad, ¿sí? O sea, es como si el aire estuviera pasando de esta forma. Entonces, como nos interesa calcular la convección aquí sobre este techo, pues entonces lo que nosotros vamos a tener es que hacia acá está entrando una corriente de convección que permanece a una temperatura de 32, creo que es 32 grados Celsius. Entonces nosotros acá hacia allá también tendríamos una resistencia, pero esa sería una resistencia por conducción. Con respecto a los alrededores, no nos dicen nada, entonces no podríamos sacar la resistencia por radiación. Y por último, lo único que nos queda es que acá, justo al nodo, al valor, a este punto, también le debe estar ingresando, hagámoslo un poquito más grueso, una cantidad de calor que es producto del calor irradiado por el sol. Ese calor siempre decimos que es el valor de la absortividad por el calor que aporta el sol. Entonces, ese sería nuestro diagrama de resistencias. Entonces, ahí a ese diagrama, si de pronto no lo ven muy bien, vamos a hacerle zoom. A ese diagrama lo único que falta es pintarle los calores. Entonces, lo que hay que hacer aquí es asumir algo. No interesa cuál sea, bueno, no asumir. Vamos a suponer y luego vamos a comprobar. Esperen, alguien pregunta en el chat. Robin, ¿la resistencia superior? ¿Qué pasa con la resistencia superior? Es de convección. Ah, sí, gracias, gracias, gracias. Creo que dije que era de convección, pero luego no escribí lo mismo. Entonces es de convección acá. Entonces de convección. Gracias, Rogeles. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? A nosotros nos dicen de entrada que esto está a menos 10 grados Celsius y que el aire está a 32. Lo natural es pensar que todo el calor está entrando al sistema. Entonces, naturalmente vamos a pensar eso. Entonces vamos a pensar que de aquí se está ingresando el calor. Este calor que ingresa acá sería calor por convección. Y de acá, pues obviamente todo el calor va a ir hacia este punto, ¿sí? Se va a conducir así hasta ese punto. Y ya con eso tendríamos como el diagrama de resistencias completo. Entonces, un punto importante para nosotros en este caso es este nodo. Siempre nosotros en los diagramas de resistencia o en los diagramas térmicos, lo que nos interesa es encontrar ese nodo en donde se juntan los calores para poder encontrar una de las ecuaciones, pues, que nos ayude con esto. Entonces, teniendo en cuenta ese diagrama de resistencia, nosotros vamos a llegar a decir entonces acá que tendremos un balance de energía. Entonces, producto de ese balance de energía, nosotros vamos a tener que el calor de convección más el calor, bueno, alfa más alfa por el calor del sol es igual a este calor que pasa hacia ahí, que lo vamos a llamar solamente Q. ¿Ok? Entonces, Q. Entonces, este calor lo vamos a llamar Q. Vemos que esa es nuestra primera ecuación. Pero claro, nosotros de acá posiblemente tenemos el calor del sol, podríamos tener la absortividad, ahí los datos deben estar en algún lado, pero esto no lo tenemos, ¿sí?
Y al final lo que nos están preguntando es que para valores equivalentes de absortividad y emisividad superficial con un valor de 0,5, estimar la temperatura media del exterior, o sea, cuál sería la temperatura promedio de la superficie externa del automóvil, ¿sí? Entonces nos están preguntando exactamente por esa temperatura que llamamos de externa. Entonces, estos calores que tenemos acá, debemos convertirlos en temperatura. Este también debemos convertirlo en temperatura. Convertirlo más que hacer una trampa o un machetazo para convertirlo en temperatura, es expresarlos en términos de la temperatura. Entonces, por el lado del calor de convección, nosotros podemos decir que el calor de convección es equivalente al H exterior por el área superficial por la forma en que tenemos, va a ser la temperatura de 32 grados Celsius, que es la del aire, menos la temperatura externa, que es la que nos están preguntando. Por el lado del área superficial, nosotros nos estaban dando una longitud, que la longitud es L de 10 metros, y nos están dando un W, o sea, un ancho de 3.5 metros. Entonces, esto al final nos dirá que el área superficial son 35 metros cuadrados. Bien, entonces al final el calor de convección me queda como 35 veces el H exterior, que tampoco lo tenemos, por 32 menos la temperatura externa. Y aquí ya tendríamos el calor de convección convertido, entre comillas, a una temperatura. Mientras que el calor Q, si nosotros nos damos cuenta, este calor Q va desde este punto hasta este punto. Entonces, ese calor Q lo podríamos convertir a la temperatura externa menos la temperatura interna de acá, que es menos 10 grados Celsius. Y todo eso dividido en una resistencia total, en una resistencia térmica total, que será una resistencia en serie. Entonces, la resistencia total vendrá siendo la primera resistencia, que será espesor, que en este caso es T1, se llaman aquí a los espesores, por la conductividad de ese elemento, que es el aislante, por el área superficial, más T2 sobre la conductividad, eso de ahí creo que es acero o aluminio, esperen, miramos el ejercicio, eso de ahí es aluminio. La conductividad del aluminio por el área superficial. Y por último tendríamos nuevamente T1 sobre acá del aislante por el área superficial. Entonces tendríamos que la resistencia total vendría siendo 1 sobre el área superficial, que multiplica a 2 veces el espesor 1 sobre la conductividad del aislante, más el espesor 2 sobre la conductividad del aluminio. Y con esto tendríamos entonces escrita la resistencia total. Por último, entonces, si reemplazamos, la resistencia total sería 1 sobre 35, que es el área superficial, multiplicada por 2 veces el espesor 1. Entonces, el espesor 1 es 5 milímetros. Entonces, 2 por 5 sobre 1000, dividido en su conductividad, que es... Esperen, muchachos, así. Es 180. Más el espesor 2, que es 50 milímetros, 50 sobre 1000,
dividido en 0.026. Entonces, la resistencia total vendrá siendo, si alguien tiene por ahí calculadora, me puede ayudar también. 2 por 5 sobre 1000. A mí me da 0.055. 0.055. Entonces al final ese calor Q vendrá siendo entonces 1 sobre la resistencia total, entonces 1 sobre la respuesta, puesto acá en la calculadora, entonces me dará 18.2 temperatura exterior más 10. Entonces, si ahora llevamos todo a la ecuación que teníamos al principio, nosotros vamos a tener entonces calor de convección. Entonces, calor de convección lo vimos acá, que será entonces 35 veces el H exterior por 32 menos la temperatura externa, y eso será igual, más alfa por el calor del sol. En el enunciado nos dice que alfa vale 0,5. El calor del sol es 750 vatios por metro cuadrado y el área es 35. Y eso sí será igual entonces a esto que acabamos de tener acá, que es 18.2 temperatura externa más 10 grados Celsius. Entonces, operando este último de acá, 0.5 por 750 por 35 da 13.125. Entonces, dejando todo a un solo lado, entonces 13.125 es igual a 18.2 temperatura externa más 10, y pasamos esto al otro lado a restar, ¿no? Entonces, menos 35 veces el H externo por 32 menos temperatura externa. Entonces acá ya tendríamos solucionado realmente el sistema como si lo estuviéramos viendo en primer corte. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí el H ya no es un dato. Al dejar de ser un dato el H, nosotros debemos entonces empezar a analizar o empezar a realizar los procesos de convección. Entonces, esto es realmente lo nuevo para algunos. Para los que son de pronto del profe Yesid, no es nuevo. Pero entonces aquí, para los procesos de convección, aquí hay una división siempre. Aquí se hace una pequeña división. Y el primer proceso se lleva a cabo en todos los elementos que sean de superficie plana, y más específicamente las que son placas rectangulares. Entonces, para los procesos de convección siempre hay que realizar una serie de pasos. Entonces existen una serie de pasos. Esos pasos siempre empiezan con el cálculo de propiedades físicas, bueno, de propiedades en general. Y para hacer ese cálculo hay que calcular algo que se llama la temperatura de película. Esa temperatura de película es el promedio entre la temperatura de superficie de la placa que está expuesta a convección más la temperatura del fluido que genera la convección dividido en 2. Básicamente es un promedio entre ellos dos. ¿Y qué propiedades se van a calcular de acá? De acá se van a calcular las propiedades Cp, densidad, viscosidad, conductividad y el número de Prandtl. Este es entonces el paso 1. El paso número 2
es realizar, determinar, se llama, determinar el X crítico. Ese X crítico lo que hace es definir el tipo de flujo. Entonces, ¿qué pasa con esto del tipo de flujo? El flujo puede ser laminar, turbulento o una mezcla entre ellos. El X crítico me define eso. ¿Y cómo me lo define? Aquí hay un criterio. Ese criterio, pues es un criterio que manejan algunos autores y el criterio es el siguiente. Si ustedes calculan el X crítico, que ahorita ya les muestro con una figura que es el X crítico, y este le da menor que 0, perdón, mayor. Si usted les da que esto es mayor que 0,95 veces la longitud de la placa, entonces ustedes dicen, esto es flujo laminar, completamente laminar. Mientras que si el X crítico les da menor que el 0,05 veces la longitud total de la placa, entonces ustedes dicen que esto es flujo turbulento. Es flujo turbulento. Y pues el caso último será que si 0,05 veces L es menor o igual que el X crítico y a su vez menor o igual que 0,95 L, entonces aquí estamos en un proceso de flujo mixto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio es extremadamente corto, pero el cálculo del H es lo que lo vuelve largo. Entonces, estoy explicando todo el proceso que se debe hacer, pero ya les voy a enseñar, digamos, como ayudas para determinar el H de forma rápida. Sin embargo, como aquí estos tipos de ayudas, entre comillas, no se pueden usar porque los profesores pues evalúan todos estos pasos, la idea es que ustedes aprendan a tomar estas ayudas para hacer comprobaciones, para ahorrar tiempo, pero de alguna forma ustedes tienen que demostrarle al profesor que saben calcularlo así, entonces pues ya miramos cómo hacemos para calcularlo así de forma rápida teniendo la ayuda presente. Entonces, eso es el criterio. Ya digamos, del paso 2, cuando se defina el tipo de flujo, que realmente es lo que queremos, pasamos al paso 3, donde hacemos el cálculo de los números adimensionales. Entonces, esos números adimensionales serán el Reynolds longitudinal y el número de Nusselt. Para el Reynolds longitudinal, lo que vamos a calcular es que el Reynolds será densidad por la velocidad promedio a la que está el fluido por la longitud de la placa, todo dividido en la viscosidad. Y el Nusselt, para calcular el Nusselt, pues como ya definimos el tipo de flujo, entonces nosotros tenemos tres relaciones. Tenemos un Nusselt para laminar, tenemos un Nusselt para turbulento, tenemos un Nusselt para flujo mixto. Cada uno pues tendrá su ecuación y ahí ustedes van a calcular el Nusselt. Pero al final lo importante acá es de qué es función el Nusselt. El Nusselt es función del número de Reynolds longitudinal y de un número que se llama el número de Pran, que ya lo que habíamos calculado aquí justo en el proceso de cálculo de propiedades. Ya como paso final, el Nusselt también es igual a H longitud sobre conductividad, y como ya habíamos calculado la conductividad y él es un dato, de aquí se obtiene H y ya pues de acá hemos cumplido el objetivo básicamente. Entonces, ¿qué pasa?
Si ustedes se dan cuenta, el paso 1 pide la temperatura de superficie. Y en este ejercicio, ¿qué nos piden? La temperatura de superficie exterior. Si no tenemos la temperatura de superficie y nos piden la temperatura de superficie, ¿qué pasa? Lo que nos están diciendo es, haga un proceso iterativo. ¿Y por qué sé que es un proceso iterativo? Nosotros aquí, antes de llegar al proceso de convección, encontramos esta ecuación. Pero si ustedes se dan cuenta, el H exterior, ¿de qué es función? Es función de la temperatura exterior. Eso quiere decir que si nosotros transcribimos esto en forma de una función, esta ecuación quedaría 1300, ¿qué? 13.125 igual a 18.2 temperatura exterior más 10 menos 35 función de la temperatura exterior. O sea, esta ecuación realmente solamente es función de una variable y esa variable es la temperatura exterior. Pero no se puede despejar porque esta h exterior es una función. De una función y eso es pues básicamente para este caso no es despejable. Entonces, cuando no es despejable uno va o a métodos numéricos o a métodos computacionales que hagan el proceso, pero como no es el caso, nos toca a nosotros hacer el proceso iterativo. Entonces, el proceso iterativo comienza determinando una cantidad que me represente la temperatura de, del exterior para yo empezar con el proceso iterativo. Entonces, para comenzar con ese proceso iterativo, entonces lo primero es asumir, bueno, no asumir, dar un valor a la temperatura de superficie y empezar con eso. Para el caso, lo que yo les recomendaría para esa primera temperatura de superficie, pues es que tomen la temperatura externa, que es de 32 grados Celsius, y la interna, que es de menos 10, y saquemos un promedio. Ese sería nuestro primer valor. Entonces, 32 grados Celsius más menos 10 grados Celsius dividido en 2 y eso nos daría entonces 11. Entonces 11 grados Celsius será mi primera temperatura exterior. Esta no es la respuesta, esa es la que se hace para el proceso iterativo. Entonces en este caso la temperatura de película sería 32 más 11 dividido en 2. Entonces 21.5. Entonces a 21.5 grados Celsius no nos están dando datos de la presión, pero entonces como no nos dan datos de la presión, asumimos la presión estándar de 101.3 kilopascales. Con estas dos cantidades yo me dirijo a calcular las propiedades del aire. Entonces las propiedades del aire van a estar contenidas en tablas o en el software ES. Entonces aquí lo que les digo, ustedes realmente deben hacer todo el proceso iterativo para decir, mire, es que yo lo hice, porque yo sé que si alguien contesta de pronto, no, es que lo hice con IES, pues no sé hasta qué punto los profesores lo acepten, ya depende del profesor. Pero para los que no lo acepten, pues tienen que aprender el proceso iterativo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o todo ha estado claro? Ok, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con este proceso iterativo? Este proceso iterativo nos va a arrojar una H. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa H la vamos a ingresar. O sea, el proceso iterativo me va a arrojar un valor de H externa. Ustedes llegan y la ingresan acá y esta ecuación me va a arrojar una temperatura externa. Ustedes la ingresan acá, vuelven a meter la temperatura externa y este es el proceso iterativo que termina hasta que la temperatura externa con la que empieza el proceso iterativo es igual a la que arroja este sistema de acá y ya con eso se acaba básicamente ese proceso. Entonces, vamos a ver todas las formas para calcular entonces las propiedades. Creo que aquí yo tengo guardado cosas. Ah, no, mentiras. Este es otro computador. Bueno, entonces miremos acá. Monitorías. Propiedades del aire a una presión estándar. Ya miraremos qué pasa cuando la presión no es estándar, 884.
Entonces necesitamos 11 grados Celsius, entonces nos toca aquí, vamos a recortar esto para llevárnoslo y trabajar sobre él. Entonces aquí tenemos el primer proceso y es con tablas. Entonces para el caso nos toca, ay, pero corté mal, ¿no? Porque es 21.5 la temperatura de película. Entonces nos toca recortar es por acá. No, toca recortar es por acá. Listo, ahora sí. Entonces, lo primero que aparece es densidad. Entonces, recordemos que hay que hacer un proceso también, aparte de iterativo, hay que hacer una interpolación. Entonces, si no se acuerdan cómo se interpola, pues normalmente uno hace una tablita, ¿no? Uno hace una tablita. Entonces acá tenemos la temperatura, que es el valor de referencia. Entonces tenemos 20, tenemos 25 y acá necesitamos hacer 21.5. Paola, perdón muchachos. Aquí tendríamos densidad. A 20 tendríamos 1.204 y acá 1.184 y este valor no lo tenemos. Entonces, si no se acuerdan, esto simplemente en la calculadora se puede hacer. Se agregan este dato y este dato. Y cuando estén dentro del menú de la calculadora, buscan un simbolito que está así como Y así, cuando hagan la parte de estadística. Y ahí obtenemos la densidad y obtendríamos todos los valores equivalentes para todos. Entonces voy aquí a calcularlo con la calculadora rápido y voy a obtener todos los valores de una vez. Densidad, Cp, conductividad, viscosidad y número de Prandtl. A ver, 6,2. Ah, si quieren, termino de hacer la interpolación y volvemos porque queda un minuto, ¿vale?